Tengan buenas tardes, estudiantes de primer año de Bachillerato Comercial de Contaduría Pública y Secretariado. Les saluda el coordinador de la especialidad de Comercial, el profesor Mario Martínez. Este es un video correspondiente a la clase del día lunes 10 de agosto del año 2020 dentro de la materia de práctica comercial 1 y el tema emisión de las notas de débito. Tenemos nuestro indicador de logro, conocer el contexto legal de los diferentes casos que se pueden dar en una operación comercial y en los que se debe utilizar una nota de débito. Es importante aclarar que este video es un complemento. Este video con las explicaciones del proceso práctico administrativo contable es un complemento. Es un complemento al documento que se les facilitó en la plataforma del colegio, a donde está toda la información teórica del tema. Recuerde que la teoría con la práctica van de la mano para completar un aprendizaje significativo. Entonces, es importante que cuando usted vea este video práctico con la explicación del proceso administrativo contable, ya haya tenido la oportunidad de leer el documento para que vayamos complementando los conocimientos y retroalimentándonos. Como usted recordará y como pudimos ver en el documento teórico de la clase, hemos tenido la oportunidad de conocer un poco acerca de la emisión de las notas de débito, cuál es la importancia que tiene para las empresas, para los contribuyentes. Hemos conocido el concepto básico, qué significa una nota de débito, cuál es el marco legal que regula la emisión de las notas de débito conforme al Código Tributario, así como algunos ejemplos de casos en los cuales se puede emitir una nota de débito. Recuerde que una nota de débito es un documento complementario a una factura o a un comprobante de crédito fiscal, porque el objetivo es de que cuando a la hora de realizar una factura de consumidor final o un comprobante de crédito fiscal y nosotros nos equivocamos, independientemente del motivo que sea, cuando nosotros nos equivocamos en la información que registramos en la factura o en el crédito fiscal, necesitamos hacer una corrección de ese documento. Pero la corrección que vamos a hacer tiene que ser no una corrección, digamos, a la ligera o antojadiza, a lo que yo creo, a lo que a mí me conviene, a lo que a mí me parece, sino que tiene que ser una corrección basada en el marco de la ley. Entonces, debemos de tener presentes de que a la hora de elaborar una factura o un crédito fiscal, si yo me equivoco en cuanto a la información que registro en esos documentos, en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, la ley me permite a mí eliminar un documento, destruirlo, anularlo, mancharlo, extraviarlo, romperlo y emitir uno nuevo. Transparencia. A eso somos llamados como contadores. Acuérdese que estos documentos son documentos legales de carácter fiscal y
la administración tributaria nos maneja a ser claros y transparentes en el manejo de las operaciones y la documentación que respalda cada una de ellas. Porque si no lo somos, es donde damos pie a pensar, es donde damos pie para que los demás piensen de forma maliciosa, en el sentido de que se pueden comenzar a imaginar que estamos haciendo cosas indebidas. La ley dice que si yo a la hora de elaborar una factura o un crédito fiscal me equivoqué, independientemente por el motivo que sea, pero me equivoqué a la hora de registrar la información de estos documentos y necesito hacer un cambio, una variación, una modificación, la alternativa de corrección que la ley a través del Código Tributario me da a mí es que yo, para hacer la corrección, emita una nota de débito. Pero para emitir esa nota de débito se debe de cumplir un requisito o una condición. Ese requisito, esa condición que se debe de cumplir es que el efecto que va a generar esa modificación que yo voy a realizar a la factura o crédito fiscal original, el efecto que tiene que generar ese cambio, esa variación, esa modificación que yo voy a hacer, es que el valor original de la deuda, el valor original de la operación, aumente. Esa es la condición que se tiene que dar. Ahora bien, pongamos algunos ejemplos de cuáles son los casos que se tendrían que dar para que esta situación se dé. Imagínense que a la hora de elaborar el crédito fiscal nos equivocamos al calcular el IVA. En el sentido de que al hacer la operación, lo que correspondía registrar en concepto de IVA eran $20 y yo registré 17. Entonces tengo que hacer una corrección y esa corrección va a generar que el valor original de la operación y de la deuda del cliente aumente. Otro ejemplo puede ser que a la hora de hacer el crédito fiscal nos equivocamos en el registro del precio unitario del producto. El precio del producto era $100 con 50 centavos. El precio unitario del producto. Y yo me equivoqué y registré $100 exactos. Registré de menos. Entonces, para hacer la corrección, tengo que emitir una nota de débito para notificarle al cliente lo que ha sucedido, el error que cometimos y que el valor original de la operación de su deuda con la empresa ha aumentado. Otro ejemplo puede ser, hicimos una venta al crédito y obviamente cuando hay ventas al crédito el cliente tiene fecha para pagar. Pero se puede dar el caso de que se llegó a la fecha para pagar y el cliente no hizo efectivo el pago. Y eso generó que él cayera en multas, moras, intereses. Entonces, por esos recargos que vamos a hacer, tenemos que emitir una nota de débito y notificarle al cliente que el valor de su deuda ha aumentado. Y se lo notificamos entregándole una nota de débito, porque tenemos que entregarle una copia de ese documento al cliente. Entonces, esas son algunas situaciones de ejemplos que se pueden dar. Ahora bien,
Veamos el ejemplo que vamos a hacer nosotros. Dice, la empresa Primeros Años SADCB le vende al crédito al cliente Daniel Quintanilla el día 12 de enero del año 2020 15 pantalones que tienen un precio unitario de $15 cada uno. Y dice aquí que el precio no incluye el IVA. Ahora bien, por lo que se emite un comprobante de crédito fiscal número 00002. Sigue diciendo, el cliente al cual se le realizó la venta tiene domicilio en Zacatecoluca. Y como es contribuyente, está identificado con el número de identificación tributaria número 0614-190880-120-8. El día 22 de enero del año 2020 identificamos que al facturar cometimos un error, el cual consiste en que registramos en el crédito fiscal un precio unitario del producto menor al verdadero, por lo cual tenemos que hacer la corrección y explicarle al cliente lo sucedido y que en consecuencia el valor de su deuda ha aumentado por la situación antes descrita, y para notificárselo le emitimos una nota de débito. Tenemos que tener claro nosotros que a la hora de hacer este ejercicio, ¿cuáles son los documentos que vamos a ocupar? ¿Cuáles son los documentos que nosotros vamos a ocupar? Entonces, los documentos que vamos a ocupar nosotros van a ser dos. Primero, un comprobante de crédito fiscal. Y segundo, vamos a ocupar una nota de débito. Lo que se nos está pidiendo que hagamos es, primero, que la operación comercial de la venta tenemos que documentarla con el crédito fiscal correspondiente. Y segundo, para hacer la corrección y notificarle al cliente, tenemos que emitir la nota de débito correspondiente. Bueno, en primer lugar, habíamos dicho que el primer documento que vamos a ocupar es el comprobante de crédito fiscal. El comprobante de crédito fiscal lo vamos a utilizar para documentar la venta, porque acuérdese que en la redacción del ejercicio dice que la venta se le realizó a un contribuyente y por lo tanto le estamos emitiendo su comprobante de crédito fiscal. A la hora de elaborar, a la hora de llenar el comprobante de crédito fiscal, hay dos partes que debo de complementar. Primero debo de completar todo lo que tiene que ver con la información teórica, la información general de la empresa. Y segundo, tengo que hacer los cálculos para la facturación. Recuerde, a la hora de llenar, a la hora de elaborar un comprobante de crédito fiscal, usted debe de llenar dos partes. Primero debe de llenar todo lo que tiene que ver con la información general de la empresa y del cliente. Y segundo, usted tiene que llenar toda la información relacionada con la facturación, es decir, los cálculos. Entonces, empecemos por la información general de la empresa y del cliente. A la hora de llenar el comprobante de crédito fiscal con la información de la empresa y con la información del cliente, tome la siguiente recomendación. Usted trabaje únicamente con la información que
se le ha facilitado en la redacción del ejercicio. La información que el crédito fiscal le está pidiendo, pero que la redacción del ejercicio no se la da, no la ponga. Usted únicamente utilice la información que la redacción del ejercicio le da. Por ejemplo, en el encabezado no llevaría como nombre de la empresa la leyenda la empresa SADCB, sino que llevaría la leyenda de la empresa que dice Primeros Años SADCB. Luego, en el nombre del cliente, tendría que decir señor Daniel Quintanilla. En la dirección del cliente, tendría que decir domicilio en Zacatecoluca. En la fecha de la venta, tendría que decir 12 de enero del año 2020. Y el número de identificación tributaria de nuestro cliente tendría que ser 0614-190880-120-8. Condiciones de pago, pues fue al crédito. El comprobante de crédito fiscal que le estoy emitiendo tiene correlativo 00002. Ahora pasemos a hacer los cálculos de la facturación. En la columna de cantidad vamos a detallar 15, porque fueron 15 productos los que se le vendieron al señor Daniel Quintanilla. En la descripción vamos a poner el nombre del producto que se le vendió, que en este caso fueron pantalones. En el precio unitario, al que se hizo la venta fue de $15. Ventas afectas lo dejamos en blanco y pasamos a trabajar la columna de ventas exentas. La columna de ventas exentas, repito, la dejamos en blanco, no la vamos a ocupar. Y pasamos a trabajar a la columna que dice ventas afectas o grabadas, como le queramos llamar. El valor que voy a registrar en la columna de ventas afectas es el resultado de multiplicar cantidad por precio unitario. Entonces aquí sería 15 pantalones por un precio unitario de $15 serían $225. $225. Ese mismo valor es el que yo voy a bajar hasta la casilla que dice sumas para luego calcular el IVA correspondiente, que sería $225 por el 13%, 29,95. Y ese es el valor que voy a registrar en la casilla del IVA, 29,95. Ahora bien, 29,25 es el valor del IVA, más 225, que es el valor bruto de la operación, obtengo un subtotal de 254,25. Ese es el valor que voy a registrar en la casilla que dice subtotal, y ese mismo valor lo voy a volver a bajar para registrarlo en la casilla que dice venta total. Y aquí ya realizamos la documentación para respaldar la venta. Pero como decía el ejercicio en su redacción, decía que el día 22 de enero del 2020 identificamos que al facturar
cometimos un error, el cual consiste en que registramos en el crédito fiscal un precio unitario del producto que es menor al verdadero, por lo cual tenemos que hacer la corrección y explicarle al cliente lo sucedido y que en consecuencia el valor de su deuda ha aumentado por la situación antes descrita. Y para notificárselo le emitimos una nota de débito, que es según el ejemplo que está viendo usted a continuación. Esta es una nota de débito. Y de igual manera, a la hora de llenar una nota de débito, usted va a llenar dos partes. Primero la información general de la empresa y del cliente. Y después la información numérica, que es la facturación, los cálculos para facturar. En el caso de la información general de la empresa y del cliente, en el encabezado debería decir, ¿verdad?, el nombre de la empresa que emite el documento, que sería la empresa Primeros Años SADCB. Luego, en el señor o cliente iría el nombre de nuestro cliente, el señor Daniel Quintanilla, la dirección Zacatecoluca y la fecha en la que estamos haciendo la corrección, que sería el día 22 de enero del año 2020. Y agregamos el número de identificación tributaria del cliente, al cual le vamos a emitir la nota de débito, que sería 0614-190880-120-8. Condiciones de la operación. Bueno, la venta original que da pie a esta modificación fue al crédito. Así que así lo detallamos aquí. Y también agregamos, aquí hay un espacio que dice número de comprobante de crédito fiscal ajustado. Tenemos que hacer referencia al correlativo del comprobante de crédito fiscal que va a ser ajustado y modificado con la emisión de esta nota de débito, que sería el comprobante de crédito fiscal número 00002. Ahora, de igual manera, acá en cantidad vamos a poner nuevamente 15, porque es el número de productos que vendimos. En la descripción vamos a poner el nombre del producto, que es pantalones. En el precio unitario, aquí tenemos que tener cuidado porque esta ya es la corrección. Acuérdese que, según el ejemplo que estamos viendo, allá en la emisión del comprobante de crédito fiscal original que respaldó la venta, el error que se cometió fue que yo me equivoqué a la hora de registrar el precio unitario del producto. Y la equivocación, el error consiste en que registré un precio unitario menor al real. Entonces, en el crédito fiscal, el precio unitario que se registró fue $15. Entonces, supongamos que el precio unitario real eran 17. Entonces, aquí ponemos en el precio unitario $17. Y en la columna de ventas afectas, vamos a poner el resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario, que sería la cantidad 15 pantalones por $17, que es el precio unitario de cada uno, serían $255. Esos mismos $255 yo los voy a volver a escribir y trasladar hasta la fila o casilla que dice sumas. Para luego a estos $255 le voy a sacar el IVA, que serían $33.15. $33.15. Ahora bien, solamente resta sacar el valor de la casilla subtotal. Recuerde que el valor de la casilla subtotal es el producto de haber sumado el IVA más el valor bruto de la operación, que serían 255 más 33.15.
tenemos $288.15. Ese es el valor neto de la operación de la venta, ya con la corrección hecha. Y ese mismo valor es el que trasladamos hasta la casilla que dice venta total. Como usted se puede dar cuenta, a raíz de esta modificación que hemos hecho, el valor total de la operación ha aumentado, la deuda del cliente ha aumentado. Espero de todo corazón que haya sido de utilidad esta explicación, aclaración que yo he realizado para efectos del ejercicio evaluado para el cuadro de notas que usted va a realizar. Para todos ustedes, muchas gracias y que pasen una feliz tarde.